Abordamos ahora las principales preocupaciones del sector comercio en la zona euro. Europa es líder mundial en retail, al igual que en España, pese a las dificultades que atraviesa. Es primer empleador, agente estratégico para su economía y frecuentemente olvidado. Desde Eurocommerce, la patronal europea del comercio, que representa a 3,5 millones de empresas y que preside un español, trabajan cada día por el desarrollo de un mercado único, dinámico y políticas que permitan un desarrollo empresarial sostenible y competitivo. Para seguir creciendo, la alianza con organismos como Invest in Madrid, la oficina de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, para atraer inversión extranjera a la región, es fundamental. Un trabajo en equipo entre nuestros próximos invitados y que abordan a continuación en conversación con ustedes el señor Juanma Morales, el presidente de Eurocommerce, y el señor Luis Socias, director ejecutivo de Invest in Madrid, al que cedo la palabra. Adelante. Pues buenas tardes a todos y, en primer lugar, muchísimas gracias a COE, a CEIM, por la organización de este evento. Secretaria de Estado, muy buenas tardes y, por supuesto, querido invitado contertulio, Juanma Morales, presidente de Eurocommerce, director general del Grupo IFA. Es un placer para Invest in Madrid, como visibilización de la importancia que este sector tiene, también como un gancho para la atracción de inversión extranjera, estar hoy aquí en esta sesión. Me acompaña Juanma Morales, que requiere poca presentación, pero es verdad que dar unas pinceladas siempre viene bien. Desde 2011 es director general del Grupo IFA, desde 2021 es presidente de Eurocommerce, siendo el primer español que asume la presidencia de la principal organización del comercio en Europa. Además, tiene una trayectoria de 25 años como primer ejecutivo en el sector, tanto en industria como en distribución. Ha estado en empresas como Coca-Cola, como el Grupo Osborne, y tiene una simbiosis muy buena entre la pasión por el trabajo y otras aficiones donde la familia y el deporte tienen una cabida importante. Compartimos colores rojiblancos, los míos a 400 kilómetros de distancia en el norte, con lo cual especialmente contento hoy, después de la gesta del sábado, y desde luego es un auténtico placer poder compartir esta conversación. Estamos en un momento, como se ha visto hoy, en el que el sector tiene mucha relevancia y cada vez más a nivel europeo y español. Y en este contexto y con la visión que tienes comunitaria y nacional, ¿cuáles son, a tu juicio, las principales dimensiones o la relevancia que tiene en términos de empleo, de PIB, y por qué es tan relevante que estemos hoy aquí en este cuarto encuentro del comercio y que sigamos tan pendientes de los retos que podemos dar respuesta entre todos, sector público y privado, en un sector tan relevante? Muchísimas gracias, Luis. Buenos días a todas y a todos. Mi agradecimiento, por supuesto, a COE, a CEIM y a la C4. No solo por este evento, sino por haber creado y haber tenido la idea de crear esta C4, que tantas satisfacciones nos está dando, excelentemente bien liderada desde su nacimiento. Querida Secretaria de Estado, bienvenida y un placer saludarte, y a todas las autoridades. Me vais a permitir que hoy juego en casa, como madrileño, como miembro activo de un sector al que he aprendido a admirar y a querer, y por lo tanto me vais a permitir que hoy, y soy una persona de números, pero creo que hoy otra cosa no, pero como bien han dicho todos los ponentes, ha habido más que evidencias de la importancia que tiene este sector, y dado que tenemos muchos desafíos por delante, y nuestra labor, y la mía en concreto en Europa, es defender al sector con uñas y dientes, porque creo y creemos firmemente en el valor que aportamos, quiero destilar un poquito de ilusión, si me permitís, ¿no? Porque es verdad, las trabas y la cantidad de desafíos que tiene el sector por delante, pero creo que si hay algo que nos une a todos es que nos podemos sentir tremendamente orgullosos de lo que tenemos entre manos. Como ya se ha dicho, y no pretendo repetirme, somos uno de los primeros sectores, el primer sector en actividad. Representamos casi el 10% del PIB, 1 de cada 7 europeos trabaja en nuestro sector y 1 de cada 5 jóvenes trabaja en nuestro sector. No por conocido debemos de perder la ilusión en repetir esto permanentemente, porque es cierto que en ocasiones observamos que el sector no está gozando de la importancia que merece, pero quiero destilar ilusión porque realmente el futuro de Europa
pasa por el futuro del comercio y no sé si todos somos conscientes de ello. A veces insisto mucho en decir que el hecho de estar en todo el mundo, en todos los sitios, nos convierte a veces en invisibles, ¿no? Todo el mundo da por hecho que el comercio va a estar abierto, todo el mundo va a dar por hecho que seremos capaces de prestar un servicio esencial en los peores momentos, pero es que somos un sector esencial en cualquier momento, no solo cuando vienen mal dadas. Por lo tanto, puedo seguir hablando de números, pero insisto, lo importante es que vertebramos la actividad ya no solo económica, sino social en muchísimas poblaciones, que somos absolutamente privilegiados de no tener desiertos alimentarios como en otras geografías, especialmente fuera de Europa, que hoy bajamos de nuestras casas y tenemos un supermercado de proximidad o un comercio de proximidad y no hay nada más inmediato, con todos mis respetos, por supuesto, a otras opciones de compra, que el poder tener una proximidad no solo física, sino, como siempre trato de decir, emocional, que no disfrutan todos los países, por cierto. Por lo tanto, sintámonos muy orgullosos de lo que tenemos. No solo hablemos de la esencialidad de nuestro sector en momentos tan duros como fue la época del COVID, porque tuvimos más dificultades en poder suministrar a la población cuando sucedió la huelga de transporte que durante el COVID, y tampoco somos muchas veces conscientes de esto. Tenemos un sector fiable, un sector que no es solamente el comercio, es toda la cadena de valor, desde el sector primario, la industria y, por supuesto, la distribución, y por lo tanto, nuestra intención y nuestro convencimiento, especialmente con las autoridades europeas, está no solo en que parezca que estamos permanentemente quejándonos de la regulación, que también, siempre lo digo, no nos quejamos del qué, nos quejamos del cómo. Si estamos absolutamente todos de acuerdo en las necesidades que tenemos como sociedad, en términos de igualdad, de integración, de sostenibilidad, de digitalización, desafiamos profundamente el cómo, porque si se nos escuchara más, seguramente seríamos capaces de obtener mejores resultados. En ese sentido, una de las cuestiones importantes que estamos trabajando desde la Comunidad de Madrid, además que tiene que ver con ese trabajo quizás un poquito innovador o diferencial, que es abordar la realidad desde una perspectiva muy complementaria, evidentemente liderados por la Directora General de Comercio, Consumo y Servicios, pero desde la óptica de la inversión extranjera y con la visión de la europea que tú ofreces. Una de las cuestiones que a nuestro juicio es muy relevante tiene que ver con trabajar en toda la cadena de valor y ver cómo somos capaces de, en sectores como la movilidad, la logística, somos capaces de estructurar y ofrecer infraestructuras de apoyo a esa cadena de valor que hagan que ese sector siga teniendo la pujanza que, por ejemplo, tiene en Madrid, con ese 13% del VAB, esos más de 90.000 comercios, esos más de 400.000 personas o empleados de manera directa e indirecta, y que seamos capaces de esa simbiosis entre visión y enfoque de inversión extranjera y mantenimiento de ese arraigo de ese comercio local. Y en ese sentido, evidentemente, factores como el incremento de costes, la digitalización, la innovación, tienen un papel fundamental y son los que estamos manejando para intentar que ese auge y esa potencia nos permitan no caer en la autocomplacencia, sino seguir trabajando en que, siendo relevante y siendo esencial, vayamos en esa dirección. Y en este sentido, con esa visión doble comunitaria y nacional, ¿qué palancas de transformación o qué cuestiones son las que están transformando los sectores y las que tenemos que poner el foco para trabajar conjuntamente en conseguir que esa senda de relevancia del sector siga siendo como es ahora? Gracias por la palabra, Luis, porque reconozco, y esto es muy personal, que la palabra que más adoro es autocomplacencia. Digamos que es que más adoro en el sentido contrario. Quiero decir que si hay algo que caracteriza a este sector es que, y lo he aprendido en los 12 años que llevo aquí, es que lejos de sentir que todo está hecho, trabaja por todo aquello que tiene por hacer, ¿no? En este sentido, y contestando a tu pregunta, mi compañero Ricard lo ha manifestado. Realmente, cuando uno habla de que el sector tiene que invertir del orden de 600.000 millones de euros hasta el 2030, los números se nos escapan a todos, pero si tomamos como referente lo que fue el paquete de los fondos de recuperación durante el COVID, no estamos alejados de esa cifra, ¿no? Hay un dato que mencionaba Ricard y que quiero complementar, hablando fundamentalmente del esfuerzo que esto supone para el comercio. No nos olvidemos que el 99% de las empresas que representamos en Eurocommerce son pymes. A veces solamente pensamos en los grandes actores de la distribución, pero como decía, por fortuna, tenemos una estructura comercial enorme en Europa y muy capilar. Por lo tanto, pensamos sobre todo en los pequeños, aunque también nuestra obligación es defender a los grandes, ¿no? Pero
Creo que fundamentalmente tenemos dos misiones muy claras. Uno, y aprovechando también, hoy es el día de la presentación de estudios, hoy presenta Eurocommerce el estudio anual donde se mide un poco el pulso al sector de la distribución alimentaria. Quiero dejar otro mensaje positivo. El estudio lleva por título Síntomas o señales de optimismo, ¿no? Es verdad que hemos vivido en una crisis permanente desde prácticamente el año 20 y parecería que este año 24 fundamentalmente las tres preocupaciones de los CEOs que reconocen por este orden tienen que ver fundamentalmente con la erosión de márgenes en el sector, que se ha producido, como lo evidencian muchísimos estudios económicos. Segundo, la dificultad de retener y atraer talento. En estos momentos es una de las principales dificultades. Y tercero, el tan temido downtrading, ¿no?, que está llevando lógicamente a tener dificultades en todo lo que sería el consumo, ¿no? Pero refiriéndome a lo estratégico, lo ha mencionado, insisto, el presidente de la C4 y de ahí que no quiera reiterarlo y repetirme demasiado, esos 600.000 millones van a suponer prácticamente el 50% destinados al eje de sostenibilidad. Las compañías de la distribución tienen una relevancia sobre lo que es los objetivos de sostenibilidad, pero si nos damos cuenta lo que está estrictamente en nuestras manos, en las manos del comercio, es apenas un 5% del 40% del problema. Por lo tanto, nos gusta hablar mucho de que somos parte de la solución y no el problema en muchas ocasiones. Esto significa que estos 300.000 millones de euros que serán invertidos por las empresas van a básicamente neutralizar las emisiones en todo lo que llamamos es el Scope 1 y 2, aunque desafortunadamente necesitamos a toda la cadena para reducir este calentamiento global y bueno, que a veces parece, si me permitís la expresión, calentamiento europeo. Quiero recordar que el cambio climático afecta a todo el mundo, por lo tanto, en ocasiones tengo la sensación de que es solamente el calentamiento europeo, pero afecta a todo el mundo, aunque no todo el mundo esté igual de preocupado o ponga la misma regulación por delante, ¿no? Aprovechando que estaba Amaya, cojo el rebote y te pregunto, si me lo permites también un poco por todas las iniciativas que estáis haciendo y emprendiendo en Madrid y que tienen que ver con una combinación muy idónea, ¿no?, que tiene que ver con la innovación y la tradición en el comercio, ¿no? Háblanos un poquito de eso, Luis. Bien, efectivamente, en ese enfoque pionero o quizás diferencial con el que queremos trabajar en esta región, el impulso del sector, que venga del trabajo del comercio tradicional con el comercio más innovador, incluso con el nacional, con el autóctono, con el que venga de fuera. Tenemos un PIB, un impacto de PIB del sector entre el comercio minorista y mayorista que está casi el 50%. Para nosotros una prioridad, y lo decía la presidenta en su intervención de esta mañana, tiene que ver con garantizar ese binomio entre tradición e innovación. ¿Qué significa eso? ¿Cómo somos capaces de mantener una región abierta, una región absolutamente que da la bienvenida a quien quiera que venga a trabajar, a vivir, a pasear, a visitarnos, a comprar, pero también que ese arraigo, que esa huella de la tradición se mantenga viva? En ese contexto y dentro de la posicionamiento o actuación que estamos manejando, combinamos programas como los comercios con solera, que están destinados a reconocer aquellos comercios previsiblemente en torno a 1.500 que tienen más de 50 años de existencia, que nos permiten dar esencia, dar tradición, dar origen a barrios, a zonas dentro de los 179 municipios de la región, con esa otra cuestión vinculada con la innovación y cómo somos capaces de comercios nuevos, dinámicos, vinculados con sectores diferentes, con sector alimentario, sector moda, etcétera, que tienen cada vez más cabida. Ese doble juego, ese binomio está pensado, pensamos en impulsarlo con ese tipo de programas y con lo que desde la Dirección General de Comercio de Marta lideran para este año 24, ciclo 24-27, por ejemplo, más de 20 millones de euros dirigidos a que la mitad, o más de la mitad, en torno a 11 millones, van dirigidos a apoyar la digitalización y la transformación digital e innovación del sector y, por tanto, cómo somos capaces de atender esa huella que tenemos, esa huella que hace marca Madrid, marca y tradición, con esa apertura al exterior de la que estamos absolutamente abiertos y que estamos impulsando también, evidentemente, desde Invest in Madrid. Y son las dos cuestiones que estamos viendo también que están o son una tendencia en el sector y que asociaciones, organizaciones como Eurocommerce están impulsando y están trabajando por ella. Y en ese sentido, y ahondando en esta línea, me gustaría preguntarte o andar un poquito más exactamente desde el punto de vista de los fabricantes, cómo están contribuyendo precisamente a esta segunda parte de la innovación o de la transformación del sector
y que está siendo tan relevante para ese impulso al auge del sector. Si me permites, Luis, déjame que primero hablemos un poquito del sector en España y el lujo de nuevo que tenemos en nuestro sector en términos de competitividad. Se ha mencionado durante la mañana, el sector de la distribución, del comercio, es hipercompetitivo. Y es hipercompetitivo especialmente en España por una simple razón, y es porque lo que sucede habitualmente en el mundo de la distribución, estoy hablando de la distribución a nivel global o incluso europeo, es que hay grandes líderes europeos del retail o globales en algunos casos. Hay líderes nacionales, como es evidente en el mercado español, que han hecho un trabajo muy meritorio, pero además hay una capa que se ha mencionado también anteriormente, de líderes y de cadenas regionales que le dan todavía una capa superior de competitividad a este mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Que fundamentalmente creo que tenemos un sector en España hipercompetitivo y que, como quien dice, ya nos autorregulamos nosotros en la medida en la que no paramos de tener una competitividad máxima que pone, pues en muchas ocasiones, al sector en una situación compleja, ¿no? Donde, como bien se decía, pues en la distribución alimentaria el beneficio de las empresas es de 2 céntimos de cada euro vendido. Si antes mencionaba los 600.000 millones de euros, si pusiéramos en perspectiva esa inversión, estamos hablando de que va a suponer el 5% de los ingresos de las compañías en el 2030. Si hablamos de que los beneficios del sector es de un 2%, pues no hay que ser realmente matemático para saber que la necesidad ya no solo de reinvertir los beneficios, sino de invertir mucho más dinero va a ser tremenda. ¿Por qué hago este matiz? Porque evidentemente estamos en un mercado como es el mercado español, pero también el europeo por extensión, donde los modelos de negocio son absolutamente muy diferentes, ¿no? En mi grupo, el Grupo IFA, tenemos tiendas de 800 metros que tienen 8.000 referencias, pero hay compañeros del sector que tienen tiendas más grandes y tienen menos referencias. Y todos los modelos deben de ser bienvenidos porque están basados en cierto éxito. Y he querido hacer esta introducción fundamentalmente para hablar de un debate que está hoy en todos los sitios, ¿no? Y es esa tremenda paradoja o disyuntiva que se produce con respecto a la innovación, los fabricantes, la marca de la distribución, etcétera, etcétera. Yo creo que los extremismos ni en lo profesional ni en la vida son buenos. Es evidente que tenemos un mercado donde el protagonismo de la marca de distribución es muy importante, pero por el mismo precio, y de nuevo volviendo a un símil futbolístico, no conviene echar balones fuera. Tengo la gran ventaja de haber formado parte de la industria y ahora de la distribución, con un conocimiento, creo, bastante equilibrado, y al final, fundamentalmente, lo que el consumidor demanda son productos que tengan una determinada calidad, que tengan un precio asequible y que sean capaces de poder satisfacer sus necesidades. Y en ese sentido, yo creo que los equilibrios van a seguir siendo siempre buenos. Yo no me aparto de tener y defender un ecosistema, en este caso el Grupo IFA, muy comprometido con las marcas del fabricante, con la innovación, con un surtido amplio, pero también soy consciente y represento, claro que sí, a nivel europeo a muchos modelos de negocio diferentes, todos ellos respetables y la inmensa mayoría de ellos de éxito. Por lo tanto, mi, entre comillas, digamos así, mensaje de cara a los fabricantes, y hablo de la industria, es fundamental ese balance, esa ecuación. Es una mala noticia que la innovación de los fabricantes esté cayendo a nivel mundial, pero al final es un círculo vicioso del que yo creo que debemos de salir en beneficio del consumidor, porque cuando al final las marcas del llamado fabricante decaen en sus ventas, eso deriva en una menor inversión, fundamentalmente en innovación, que vuelve a retroalimentar un círculo de menor crecimiento de dichas marcas. Por lo tanto, creo que todos los modelos son respetables, los pasos que ha dado también, porque evidentemente las marcas llamadas de la distribución, que no marcas blancas, quiero dejarlo claro, porque no hay que ir muy lejos para saber que hay marcas representando a las cadenas que tienen un equity y un valor de marca realmente enorme, tienen que ser capaces de competir en igualdad de condiciones con las marcas del fabricante, y nosotros egoístamente, y aquí hablo desde el punto de esta compañía, tratamos de alentar y de animar a los fabricantes, no solo multinacionales, sino nacionales y en muchas ocasiones regionales, de lo importantes que son para nosotros y para poder ofrecer una oferta de productos completa a nuestros clientes y a nuestros consumidores, que son al fin y al cabo a los que nos debemos.
Pues volviendo al cine futbolístico y habiendo abordado los retos principales, estamos ya en la prórroga y casi en los penaltis. Te queda un balón para tirar a gol. ¿Qué titular ofreces o con tu perspectiva comunitaria y nacional respecto al principal reto en el que tenemos que fijarnos y que hasta llegar al 5º encuentro de comercio que tendrá lugar el año que viene en estas fechas, crees que puede ser fundamental para el sector? Se han dicho muchas cosas a lo largo de la mañana y, por lo tanto, sin ánimo de repetirme, hay algo que debemos de reconocer y creo que todos los que estamos aquí así lo vivimos. Solo tenemos que recuperar una cosa de la época del COVID. Miro a la secretaria de Estado porque fue gran protagonista en ese momento, ¿no? ¿Por qué no rescatamos el espíritu del COVID en lo que a regulación se refiere? ¿Por qué no nos hablamos más? ¿Por qué los reguladores, y aquí hablo también en términos de Europa y lo estamos intentando desde Eurocommerce, no salen de sus oficinas y van a ver nuestras plataformas logísticas, lo que compañías de alimentación, pero también de no alimentación hacen en el día a día y cómo impactan, sobre todo, cómo impactan algunas de las decisiones que ahora mismo estamos intentando contrarrestar, como por ejemplo ese reglamento de plazos de pago que partiría por la mitad a un sector y que se ha tratado de llevar adelante solo y quiero pensar que de una forma bien intencionada, pero que puede producir una catarsis en el sector enorme. Por lo tanto, si solo tuviera esos 15 segundos, lo que volvería es apelar a esos tiempos que fueron durísimos, los peores posiblemente que hemos vivido en muchos años de nuestro país, pero que fuimos capaces de hacer algo muy importante, y es que, estando en una comunicación permanente, fuimos capaces de minimizar los errores y no debemos de olvidar que el comercio fue ejemplo para los sectores que fueron abriendo posteriormente, como fue la hostelería, y todo ese aprendizaje fue capital para manejar situaciones en periodos, bueno, no puede haber un periodo de más crisis que la que vivimos en esos momentos donde la gente estaba dando literalmente la vida para atender a los ciudadanos y los ciudadanos estaban tremendamente atemorizados por su propia salud y el comercio dio un ejemplo, creo, absolutamente incomparable, de coraje, de valentía, pero también muy guiados por decisiones que fueron seguramente no las mejores, pero sin duda las que más pudimos consensuar. Rescatemos ese espíritu del COVID solo, exclusivamente a la hora de regular nuestro sector, porque en buena medida nosotros ya no regulamos solos. Pues Juanma, muchísimas gracias y ha sido un placer. Gracias.